Bueno, sean bienvenidos a este seminario en el que nos vamos a enfocar básicamente en los parámetros geotécnicos y la caracterización de sitio que está contenido en la COENIN 1756 del año 2018. Esta norma aún no se divulga de manera pública, sin embargo, el año pasado fue aprobada, por lo que está a escasos pasos de sustituir a la 1756 de 2001. ¿Sí? Es importante saber que el énfasis va a estar en esto, que básicamente es el capítulo 5 de esta norma, mientras que el resto de contenido pues no me voy a tomar el atrevimiento de explicarlo, porque ya el profesor Frei Lanza en su canal de YouTube, se los voy a dejar por acá en una tarjeta, realizó un seminario bastante extenso y muy bien explicado, inclusive con un ejemplo de diseño a nivel de estructural de un pórtico, ¿sí? Entonces solo nos vamos a enfocar en este caso en la parte geotécnica, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. En principio es necesario atender al punto 5.1 que habla de las generalidades. Bien, dentro de estas generalidades nos vamos a enfocar principalmente en estas dos por este video, ¿sí? En los dos primeros puntos, puesto que el resto pues ya son casos particulares, ¿sí? Cuando tengamos condiciones específicas dentro del sitio o dentro del proyecto que nos lleven a realizar los siguientes puntos. Seguramente en próximos videos los vamos a estar tocando, pero por el momento vamos a enfocarnos en estos dos, ¿sí? Entonces la norma dice: a los fines de la aplicación de esta norma, en este capítulo se definen los efectos geotécnicos y los parámetros que los caracterizan, ¿sí? El procedimiento a seguir es el siguiente. Como primer punto, los sitios de ubicación de las construcciones deben clasificarse de acuerdo con las características del terreno, siguiendo las prescripciones de los puntos 5.2 y 5.3. Luego, en función de la clasificación adoptada, se deben emplear los factores de sitio dados en 5.4 a los fines de la construcción de los espectros de respuesta que se indican en el capítulo 7. Es decir, la influencia geotécnica básicamente va a estar contenida en la adopción de ciertos factores, conocidos en este caso como factores de sitio, que influencian el espectro de respuesta que se construye. Bien, sin embargo, también se señalan los puntos que siguen, que son: en caso de pendientes superiores al 40% en el sitio o en sus cercanías, debe evaluarse el peligro de deslizamientos según 5.5. Se investigarán las condiciones del subsuelo indicadas en 5.6 para decidir la eventual necesidad de evaluar el potencial de licuación. Luego se debe revisar la posible ruptura de fallas cercanas según 5.7. Si se aplica un método de interacción suelo-estructura, como lo indica el capítulo 9.7 y parte del 5.8, se debe cumplir con este. En caso de que exista una microzonificación sísmica debidamente aprobada que cubra el sitio del proyecto, se debe satisfacer los requisitos de 5.9. Para las normas sísmicas conexas, ¿sí?, que se refiere a otras normas sísmicas como pueden ser la norma de concreto, el resto de normas COENIN, las normas PDVSA, ¿sí? Se deben seguir las adaptaciones expuestas en 5.10. Y finalmente se va a efectuar un estudio de sitio, como se indica en 5.11, para definir los espectros de respuesta en la clase de sitio F u obtener los espectros de nuevos estudios de microzonificación sísmica, ¿sí? Como pudieron ver, todos los puntos adicionales a los dos primeros pues son casos particulares que tendría nuestro sitio, que como ya les comentaba vamos a trabajar más adelante. Entonces, el mismo punto señala que de presentarse varios perfiles geotécnicos para una construcción continua, se debe utilizar la envolvente de los espectros de respuesta asociados a ellos, ¿sí? ¿Qué se refiere entonces en principio con la envolvente de los espectros de respuesta? Bueno, debemos saber que el diseño y la verificación de las construcciones sismorresistentes se realiza a partir de espectros que son suavizados, es decir, que no tienen variaciones bruscas y que consideran el efecto de varios terremotos, es decir, que representan una envolvente de los espectros de respuesta de los terremotos típicos de una zona. Bien, en este caso
la envolvente de los espectros de respuesta, del lado de la norma está hablando de varios perfiles geotécnicos, ¿sí? Básicamente nos está indicando que se debe hacer una sola envolvente de los espectros de respuesta de acuerdo con los perfiles geotécnicos que se presenten en el sitio, mientras que aquí se está refiriendo al efecto de varios terremotos. Entonces, por X o por Y se deben considerar estos factores dentro de la construcción del espectro de respuesta para dar de manera aceptada un espectro que represente al sitio que está en estudio, ¿sí? Este texto lo obtuve de Crisafulli y de Viñafañe. Todas estas referencias, a partir de aquí, siempre va a haber esta especie de cuadros azules. Estas referencias van a estar contenidas en la descripción del video o en un comentario fijado, ¿sí? Para que puedan ser consultadas por ustedes si les interesa profundizar en lo que sea que esté citando. Bien. Entonces, sobre el perfil geotécnico, básicamente el sitio va a quedar definido por uno o por varios perfiles geotécnicos, dependiendo de la extensión del sitio, los cuales deben ser representativos del conjunto de exploraciones realizadas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? La variación que va a haber entre los perfiles geotécnicos y cuántas exploraciones se van a realizar. Ya el ingeniero Rodrigo Mendivil hizo un video comentando sobre cuántos puntos de prospección tiene que tener un estudio geotécnico, ¿sí? Ahí él hace referencia a la norma CIRSOC principalmente y al Código Técnico de Edificaciones de España. ¿Qué dice la norma que venía al respecto? Bueno, en un punto más adelante, no recuerdo en este momento cuál, menciona que la distancia máxima entre dos prospecciones va a ser de 80 metros o una porción del área, pero no menciona cuánto va a ser esta porción del área, ¿sí? Sin embargo, en ese video está muy bien explicado en qué casos se tiene que tomar más de una prospección geotécnica, 2, 3, 4, 5, las que se indiquen de acuerdo con el área, y también va a variar de acuerdo con la distancia máxima, ¿sí? Entonces también se lo voy a dejar por una tarjeta por acá para que lo puedan consultar más adelante, ¿sí? Entonces, cada uno de estos perfiles geotécnicos, sea uno o sea varios, se va a caracterizar por la clase de sitio, la condición topográfica y la profundidad que tenga este al basamento rocoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Los superíndices del factor, el factor se va a representar con una F mayúscula. Va a haber un superíndice que va a indicar clase de sitio con una C, condición topográfica con una T y la profundidad al basamento rocoso con una H, mientras que los subíndices hacen referencia a periodos cortos, se coloca una mayúscula, periodos intermedios una B minúscula y periodos largos una D mayúscula, ¿sí? Entonces básicamente se va a obtener un factor por cada característica que evaluemos, dependiendo de si se consideran periodos cortos, periodos intermedios o periodos largos del sismo, ¿sí? Entonces vamos a entrar al primer punto, a la primera característica que hay que estudiar, que es la clase de sitio. Como bien dice aquí, a cada perfil geotécnico se le va a asignar una clase de sitio según el grado de rigidez superficial. Muy importante, ya vamos a volver a ese concepto. Como índice cuantitativo de la rigidez mecánica de las capas de terreno se utilizará la velocidad de ondas de corte, V sub S, estableciendo la velocidad promedio en los primeros 30 metros superiores, ¿sí? Entonces es V sub S 30. Su valor va a determinarse mediante medición directa o mediante aproximación de acuerdo con el punto 5.3. Luego de establecer el valor de la velocidad de ondas de corte, se ingresa a la tabla número 7 y se va a seleccionar una clase de sitio de acuerdo con las descripciones cualitativas respectivas y obviamente el valor de velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros que se obtuvo como resultado del punto 5.3, ¿sí? Un comentario adicional que hay que hacer es que todos los códigos están empezando, bueno, gran parte de los códigos ya trabajan desde hace años atrás con el modelo de caracterización de sitios basándose en las velocidades de ondas de corte. Pero entonces lo importante es entender por qué se caracteriza con esto, ¿sí? La razón principal es
por esta ecuación que vemos aquí. Esta G máxima es el módulo cortante máximo, ¿sí? Que va a ser igual a la densidad por el cuadrado de la velocidad de onda de corte, ¿sí? Entonces, la velocidad de onda de corte se usa frecuentemente como indicador directo de la rigidez de un material. Recuerden que en la lámina anterior hablamos de rigidez superficial, que estamos hablando de rigidez. ¿Por qué se considera la velocidad un parámetro directo como de medida para la rigidez superficial o la rigidez de un material? Puesto que su influencia dentro de esta ecuación es mucho más grande que lo que puede ser la densidad, ¿sí? En principio porque los valores son más altos y en segundo porque está el cuadrado. Entonces, otra razón es que la amplificación del movimiento en el suelo está determinada por sus propiedades dinámicas. Entre estas, la rigidez del suelo y el amortiguamiento son las propiedades claves para el estudio de la respuesta de sitio, ¿sí? Entonces, como complemento a este primer párrafo, una buena aproximación a la rigidez del suelo se obtiene a partir del módulo de corte G, que se calcula por medio de la velocidad de las ondas sísmicas. En este caso, velocidad de las ondas sísmicas de corte, ¿sí? Mientras que el amortiguamiento sigue siendo un parámetro fundamental, sin embargo aquí en la norma, como en muchos otros códigos, se asume 5%, ¿sí? Estas dos razones, aunadas a una experiencia de campo en California, fue lo que llevó a Borchert en el 94 a idear un sistema de clasificación de sitio basado en aspectos prácticos, o sea, un sistema de caracterización empírico, dado que generalmente en los primeros 30 metros de suelo es donde se realizan los ensayos técnicos para una edificación. Evidentemente hay proyectos que necesitan una profundidad mayor, hay lugares donde se hacen fundaciones profundas, pilotes a 40, 50 metros, ¿sí? Pero en principio esto es lo más común, 30 metros. La idea es poder adaptar el proyecto y de acuerdo con la experiencia, pues determinar si 30 metros es suficiente en este caso para hacer una caracterización de sitio. Siguiendo entonces en el mismo punto, nos dan la tabla número 7. La tabla número 7 ya muchísimos códigos la utilizan, pero esta que está contenida en la 1756 en su versión 2018 es particularmente interesante porque incluye clases intermedias, clases de sitios intermedias, como puede ser AB, BC, CD, DE, ¿sí? Y señala que se emplea en caso de incertidumbre entre las clases adyacentes. Es decir, si tengo o cumplo con lo que puede ser la descripción cualitativa, pero tengo una velocidad de onda de corte en los primeros 30 metros que es menor de 1500, seguramente no quiera poner clase de sitio A. Pero la velocidad que me di está por acá, en el rango de lo que es clase B. Bueno, entonces puedo irme y elegir que la clase de sitio sea AB, ¿sí? Entonces, lo importante es precisamente dar un margen y no tener opciones tan blanco y negro, sino tener una escala de grises, como pueden ser estas clases intermedias, ¿sí? Respecto a la clase F, que ya lo mencionábamos antes en el último punto de las generalidades, es interesante porque aquí entran todos los suelos, metaestables, licuables, colapsables, ¿sí? Que tienen cierto problema en su estabilidad, en su geomecánica, en sus parámetros de resistencia y rigidez, por lo cual, como bien señala aquí, se debe efectuar el estudio de sitio que se indica en 5.11 y tomarse medidas especiales de fundación, ¿sí? Igualmente, la norma tiene un punto para arenas o arenas limosas susceptibles de licuación, que es el punto 5.6, y otra parte en el capítulo 13, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces a la segunda característica. Ya eso sería todo lo que define a la clase de sitio. Entonces vamos con la condición topográfica. Para la condición topográfica se distingue entre sitios de poca pendiente y situaciones de ladera o de cima, ¿sí? Las pendientes promedios topográficas se medirán en una malla rectangular seleccionada dentro de la ladera, ¿sí? Con celdas de proyección horizontal máxima de 30 metros. En principio, la pendiente promedio topográfica no es más sino una recta que se mide básicamente del principio al fin de la ladera o del talud, ¿sí? Para establecer
un parámetro dependiente y poder trabajar en torno a él, porque generalmente el relieve o el terreno en una ladera puede ser bastante variable, ¿sí? Dependiendo a lo mejor puede haber un afloramiento de roca o simplemente suelo, pero ha habido desprendimientos o deslizamientos, ¿sí? Entonces queda una superficie bastante irregular y se considera necesario o se hace la simplificación de poder establecer una pendiente promedio topográfica, ¿sí? Ahora, dentro de esta ladera, que puede ser aquí la realidad o lo que es un modelo 3D, ¿sí? de las curvas de nivel en superficie, se debe seleccionar una celda de proyección horizontal máxima de 30 metros. Entonces, ¿qué es la proyección horizontal? Básicamente, como bien dice aquí, se tiene una distancia geométrica o natural, ¿sí? Y se establece un plano de comparación, ¿sí? Que en este caso es el plano XY. Vamos a suponer que el plano que está acá sea XY y la elevación corresponde a la Z, ¿sí? Entonces este plano de comparación XY es el plano sobre el cual se abaten estas curvas de nivel en superficie y se establece un plano. Entonces sobre este plano se tiene que realizar o se tiene que establecer celdas de proyección horizontal máxima de 30 metros. Esto es lo que está aquí contenido, que es distancia de proyección horizontal menor o igual a 30 metros, tanto en vertical como en horizontal, ¿sí? Se establece una malla de este estilo. Ahora luego, la norma indica tres posibles condiciones topográficas: leve, moderada y severa. Vamos primero a atender a lo que hace referencia a la pendiente promedio, ¿sí? Entonces, se va a establecer que la condición topográfica es leve cuando la pendiente promedio sea menor de 40%, ¿sí? 40% se establece acá, ¿sí? De 0 a este 40% que está acá, que corresponde a cerca de 22 grados, ¿sí? La condición topográfica moderada pues va a ser una pendiente promedio entre 40 y 75%, como se indica acá, que es cerca de 22 grados hasta 36 o 37 grados, mientras que la severa son todas aquellas pendientes promedios que sean o resulten mayores de 75%, ¿sí? Que son de 75% de 36-37 grados en adelante, ¿sí? En principio se va a definir una de estas condiciones topográficas para nuestro sitio. Hay otra manera de caracterizarla que va a ser según la ubicación, ¿sí? Entonces, fíjense que pasamos de una pendiente promedio a poderse situar en algún sitio, ¿sí? Situado, ¿bien? Entonces, la condición topográfica es leve si la pendiente promedio es menor de 40% o la obra está situada en la parte media inferior de una ladera con pendiente mayor a 40%. Entonces es importante el O porque no quiere decir que se tengan que cumplir las dos condiciones, o sea, que haya una pendiente promedio menor de 40 y que esté ubicado en la parte media inferior de una ladera con pendiente mayor a 40, sino que aunque simplemente se cumple una de estas dos condiciones, ya podemos establecerlos dentro de una de estas clasificaciones topográficas, ¿sí? Lo importante es tener el criterio suficiente para poder decir si estamos en una situación leve, moderada o severa, ¿sí? Porque se puede prestar a confusión. Entonces, la parte media inferior de una ladera, aquí yo hice un esquema básico que nos permite dividir la ladera en tres secciones, ¿sí? Una inferior, una media y una superior. Entonces, en la parte media inferior sería acá, ¿sí? Con una pendiente mayor a 40%, ¿sí? Entonces, si el proyecto está aquí, podemos decir que la condición topográfica sigue siendo leve. Si se quiere considerar o se debe considerar moderada, la obra está situada en la parte media superior de una ladera, o sea acá, y no menciona nada de pendientes, o sea de 40 en adelante también puede ser, en la parte media superior de una ladera, o bien en la cima de la ladera, a una distancia al borde de la pendiente del orden de la altura de la ladera. Eso es lo que se señala acá, fíjense. Se define h como la altura de la ladera, ¿sí? Esta distancia acá, y lo que dice es que desde el borde de la pendiente, ¿sí? Hasta donde está situada la obra debe haber una distancia que esté en el orden de la altura, o sea, no tiene que ser exactamente el valor de la altura, pero con que esté suficientemente cercano podemos clasificarlas acá, ¿sí?
Y la condición de ubicación o de sitio para la condición severa es exactamente la misma que la de la condición moderada, o sea, en la parte media superior de una ladera o en una distancia al borde de la pendiente que sea en el orden de la altura de la ladera, ¿sí? Entonces, por eso decía que se puede prestar a confusión, ¿sí? Porque en términos de ubicación, las dos condiciones tienen la misma ubicación. Entonces podría ser moderada o severa al mismo tiempo, pues habría que ver allí, ¿sí?